Buenas noches. Sí, a mí me gustaría hablar, gracias primero que nada por la invitación y por la presentación, realmente gracias por el espacio. A mí me gustaría hablar sobre la función económica del derecho en lo que respecta a las instituciones y cómo nos afecta esto como ciudadanos. Yo siempre digo, puede ser que seas de cualquier ideología política, sin embargo, las instituciones y el daño a las instituciones te afecta como ciudadano. Entonces, a mí lo que me gustaría es arrancar por una parte, digamos, filosófica de esto de qué es el mercado, de qué es el derecho, de cómo se relacionan, y después que pasemos a conversar un poquito sobre los problemas que hoy tenemos en la Argentina, que yo creo que absolutamente todos se explican por deudas institucionales, como escribí para Libre, por ejemplo. Hoy tenemos un montón de instituciones que no funcionan y que no funcionan en perjuicio de todos los ciudadanos, porque son instituciones limitantes del poder, instituciones que garantizan y defienden nuestros derechos. Y después me gustaría cerrar con un poquito de propuestas, si se quiere, o comentando algo de las cosas que pasan en el mundo y que nosotros nos estamos perdiendo por el atraso tecnológico y también el atraso institucional que estamos teniendo. Entonces, primero, para hablar de la parte filosófica de qué es el mercado entendido como este mecanismo de asignación de recursos, se da gracias a la seguridad jurídica, gracias a los contratos, gracias a la responsabilidad civil, gracias a todas las instituciones que va moldeando el derecho que permiten el tráfico económico y que permiten el desarrollo y el crecimiento. Ningún país se desarrolló ni se va a desarrollar sin tener seguridad jurídica, sin tener un sistema financiero desarrollado, sin tener posibilidades de financiamiento, y hoy es todo lo que el Estado está vulnerando. Entonces, esta parte, fíjate qué importante que es esto de respetar la seguridad jurídica, que fue parte del proyecto de los constituyentes originarios de la Constitución del 1853, de estas ideas liberales que fueron fuente, la generación del 30, de respetar y de atraer, de tener esta seguridad jurídica y este derecho de propiedad respetado como atractivo, y en esto me permito citar una frase de Alberti que la tengo acá, que dice: el poder que el gobierno tiene para poblar es un poder negativo, que consiste en dejar ser libre, en dejar gozar el derecho de propiedad, en respetar la creencia, la persona, la industria del hombre, en ser justo. He aquí el sistema poblador por excelencia que la Constitución argentina ha tenido la sensatez de admitir amplia y completamente. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina. Entonces, fijémonos qué importante que es la seguridad jurídica y qué importante que fue para el país en su mayor auge de la República Conservadora. No sé qué opinás vos. Coincido totalmente. Coincido totalmente. Después, cuando termine, voy a hacer una aclaración respecto a cómo es esta herencia, porque de hecho se remonta incluso al derecho medieval, al derecho común, cuando fusiona el derecho romano con el derecho canónico. Totalmente. Si querés, hacela ahora, así vamos esperando que sume gente. Bueno, entonces estamos hablando en primer lugar respecto a este origen, que muchos lo van a vincular a una suerte de liberalismo político. Cuando habla de derechos negativos, o lo que se entiende como un proyecto negativo, se refiere en esencia a las premisas deontológicas que todos saben que están siempre redactadas en términos negativos. Entiéndase, no robarás, no violarás, no mentirás, no matarás. Esa implicancia remite a, básicamente, el poder de repulsión de aquellos que interfieren con el proyecto propio. Es básicamente decirle al Estado un hands-off, mantente fuera del proyecto económico. Pero esto ya se venía gestando incluso desde la Escuela de Salamanca, más particularmente la Segunda Escolástica, cuando toma ciertas premisas humanistas, pero la adapta a lo que era el Imperio Español, y esa es la herencia cultural que nosotros tenemos, además de que en efecto, y esto también lo explican los teólogos, el derecho de propiedad es inherente al género humano. De hecho, el sentido de propiedad y de administración es un fenómeno propio de la naturaleza humana, lo cual demuestra por qué la propiedad privada prevalece y es mucho más próspera que la propiedad pública, y ahí se realizan todas las series de axiomas que a posteriori permiten defender, no vamos a decir un libre mercado en términos absolutos y sin ningún condimento moral, pero sí una suerte de libre circulación de bienes en beneficio de una nación. Claro, es que todo tiene un fundamento económico desde el punto de vista de la inversión y la eficiencia, digamos. La propiedad privada se explica por un tema de incentivos de permitir la inversión, de incentivar. Esto se logra con derechos de propiedad bien asegurados y bien garantizados. Lamentablemente hoy, imagínate a qué punto llega la inseguridad jurídica, que una ministra dice que la usurpación de tierras no es delito. O sea,
llegamos a un punto que los derechos de propiedad están ampliamente vulnerados, y esto es, digamos, un círculo vicioso que se viene dando, se viene dando, se viene dando, y el único límite que le podemos poner es a través de las instituciones. Cuando las instituciones no funcionan, no hay límites, y lamentablemente es lo primero que el populismo ataca, las instituciones, porque son los que limitan el poder. Pero bueno, siguiendo con la parte constitucional de nuestra nación, la Constitución se divide en una parte dogmática, que es todo esto de los derechos que se garantizan, y una parte orgánica que refiere a todas las instituciones que garantizan estos derechos. Entonces, si nosotros vulneramos las instituciones, lo primero que estamos haciendo es vulnerar los derechos. No sé si todos leyeron mi artículo de Libre acá, por las dudas lo comento. Yo en el artículo de Libre hablaba de ciertos organismos, de ciertos institutos, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, que se encuentra vacante en la peor crisis de la historia argentina. Estamos en una crisis económica y social estratosférica, y hay puestos vacantes mientras te quieren reformar la justicia. O sea, no tiene una lógica que no sea vulnerar las instituciones, y esto no lo podemos permitir porque, insisto, seas del partido que seas, cuando vulneran las instituciones están vulnerando a toda la sociedad, están vulnerando absolutamente todos tus derechos, y esto es un círculo vicioso que empieza y no sabemos dónde puede terminar. Entonces, es muy importante el tema de garantizar las instituciones para poder permitir el desarrollo económico de la Argentina y de cualquier nación, porque son los que ponen límites al poder. Por ejemplo, el presupuesto debería ponerle límites al poder, sin embargo, este año no tuvimos presupuesto, estamos utilizando el del año pasado, y se manejan por decreto, por DNU, por transferencias, digamos, que nadie sabe, que se van dando, o el tema del régimen de coparticipación federal de impuestos. Yo creo que es un invento, digamos, esta inseguridad jurídica que revienta hasta el inventor, en el sentido de que, por ejemplo, lo que le hicieron a Larreta, que sabemos que yo no estoy, digamos, no soy partidaria de Larreta, pero la inseguridad jurídica llega al punto de que un día el presidente se levantó y dijo, te voy a reducir los recursos de coparticipación. Eso es claramente una violación a todo el federalismo en sí, porque es un presidente que unilateralmente decidió bajar el porcentaje de coparticipación. Entonces, esto vulnera hasta a los propios políticos en un año electoral que se viene. Entonces, la inseguridad jurídica es algo que nos afecta a absolutamente todos, y sin eso no vamos a poder salir de esta crisis económica, porque no hay nada cierto, no hay seguridad, y la seguridad lo que hace es o ahuyentar a las inversiones o aumentar el costo de ese retorno que buscan por el riesgo elevado, sino el riesgo país, que es básicamente la traducción de todo el historial de la Argentina, que hizo que no seamos confiables, y que eso se traduce en una tasa más alta que tenemos que pagar y que tenemos que pagar todos, hipotecando el futuro de todos. Entonces, creer que las instituciones no son importantes, o que se puede salir de esta crisis con una justicia militante, o siguiendo vulnerando las instituciones, diciendo que es para el pueblo, digamos que no hay nada más populista que el concepto de pueblo y antipueblo, que encima lo usó Cafiero, es increíble, digamos, los rasgos populistas que tiene el gobierno. Es peligroso, yo creo que es peligroso, y que tenemos que combatirlo desde generando propuestas, primero, de institucionalidad, y también exigiendo a nosotros también como ciudadanos. El tema del Congreso es un tema muy, muy particular, nuestro Congreso, y es increíble, siguiendo con esto de cómo el derecho es una herramienta para el mercado, puede ser un martillo también, o sea, es un martillo en el sentido de que puede destruir o puede construir, digamos. Hay algunas regulaciones que son en beneficio y que podemos hablar de un verdadero beneficio, en el sentido de que, por ejemplo, derecho del consumidor, algunas regulaciones al mercado que pretenden, digamos, sacar o combatir externalidades que, digamos, son estos costos de la ineficiencia del mercado. Se puede llegar a utilizar. Sin embargo, tenemos otras leyes que son, por ejemplo, la ley de alquileres, que es una vergüenza, o los impuestos. Yo creo que una forma de inseguridad muy grande son los impuestos, en el sentido de que, primero, es una inseguridad jurídica agravada, porque una cosa es una inseguridad jurídica en el sentido de que te cambian las leyes todos los días, que no podés tener previsibilidad a futuro, pero otra cosa es una inseguridad jurídica inconstitucional, como se pretende hacer con tanta carga impositiva. Lo único seguro en este país es que mañana te suben los impuestos, digamos. Y esto también tiene costos en las instituciones, desde lo que yo llamo, y en el derecho llamamos, la economía procesal.
Es decir, tenés hoy un montón de juzgados colapsados por culpa del Congreso, seamos claros. El Congreso te saca un montón de leyes que se terminan judicializando. Y esto no es solo, bueno, lo va a judicializar y listo, va a estar un montón de abogados y le afecta solo a él. Es a vos que tenés quizás que ir a reclamar un daños y perjuicios porque sufriste un accidente y te tarda 10 o 20 años porque tenemos juzgados colapsados por todas las leyes que sacan, que se tienen que terminar judicializando para hacer respetar nuestros derechos, que se tienen que impugnar por inconstitucionalidad, porque los legisladores hacen cualquier cosa, seamos claros, hacen cualquier cosa en perjuicio de nosotros y de nuestros derechos de propiedad principalmente. No sé qué opinás, voy leyendo los comentarios. Hay una serie de puntos para ir reflexionando. Todos saben que normalmente en los vivos suelo ser el que escucha y que sea un espacio más para el invitado, pero voy a hacer un par de acotaciones mínimas. En primer lugar, podríamos discutir el origen de la propiedad privada. Para mí es un origen más que una tesis utilitarista de los beneficios que genera, se remonta a lo que es el derecho natural. O sea, por una cuestión propia del derecho natural, corroborable por la razón, es que la propiedad privada es inherente a la dignidad humana. De allí que cuando la propiedad no se ha respetado en sus formas más acabadas y tenemos economías mucho más centralizadas, por una cuestión propia de ir en contra del derecho natural, es que dichas economías colapsan. Y me remito a los ejemplos históricos que existen de sobra, especialmente en el siglo XX, cuando las economías socialistas han querido justamente vulnerar este derecho natural. En segundo lugar, pero digo, es una discusión más de corte académica y filosófica, es como discutir si la gallina o el huevo. A las cuestiones que en efecto lo que importa son los resultados que es donde se beneficia la propiedad privada, en efecto a largo plazo suele haber una mayor prosperidad o una tendencia de prosperidad. Luego vamos en otro punto respecto a lo que es la economía procesal. Yo estoy de acuerdo con tu planteamiento, coincido plenamente. Creo que en ese punto, en el cual también voy a coincidir con vos, respecto a las legislaciones, que no son solamente legislaciones de corte nacional, también tenemos las legislaturas provinciales que tienen por el sistema propio del federalismo a su cargo la redacción de los códigos procesales, que también ya es un conflicto, dan muestra de la calidad de políticos que hay en esta nación, digamos. ¿Por qué? Porque se ha sobrevendido la idea de la democracia a tal punto de considerarla como un valor en sí mismo y por lo tanto todo lo que emerge de la democracia termina siendo moralmente válido. Y la realidad es que no. La realidad es que gracias a la democracia tenemos gente como Ameri, que no solamente fornica con su amante, sino que fornica el pueblo argentino día tras día, aún ahora que ha representado la renuncia, mantuvo justamente las prerrogativas de su sistema previsional por haber estado dentro de la legislatura. Esto demuestra, en efecto, que si tenemos un sistema judicial colapsado, lo cual no le quita responsabilidad al Poder Judicial propiamente dicho, es porque la ciudadanía, al momento de elegir los representantes que iban a tener a su cargo este diseño de país, tomaron con tanta liviandad que dijeron, bueno, si es democrático, es moralmente válido, por lo tanto vamos a aceptar cualquier elemento que surja de la democracia. Y ciertamente estamos viendo las consecuencias que no es así, porque lo que sucede en Argentina es que se cree que la mitad más uno equivale al 100%, y esa es la principal causa de inseguridad jurídica. ¿Saben cuál es la principal causa de inseguridad jurídica? Creer que el 51% equivale al 100%. Entonces, de repente, el individuo queda a merced de lo que digo una mayoría circunstancial. Una mayoría que se encuentra rehén como botín político de aquel asistencialismo estatal, lo cual es un círculo vicioso. Porque cuando ese rehén se quiera liberar del asistencialismo estatal, ciertamente va a pasar un colapso económico como el que estamos viendo en este momento, en el que necesita nuevamente del Estado que le mantenga sus niveles de subsistencia más elementales. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Y esto también se vincula con esta idea del derecho, porque nosotros cuando hablamos del derecho, como bien lo ha dicho Camila, y que esto quizás después yo lo termine abordando, nosotros no hablamos de ese Estado moderno del siglo XVI que se fue gestando con sus mutaciones. Sí, ya incluso estamos hablando del Estado social de derecho, es decir, la cuestión social está por sobre la seguridad jurídica. Y allí es cuando empezamos a tener las confrontaciones dentro de la propia Constitución, donde no es lo mismo las cláusulas de 1856 con las reformas que hubo a mitad del siglo XX con las reformas del 94. Entonces son tres sistemas jurídicos queriendo coexistir bajo un mismo régimen. Tres sistemas jurídicos que son totalmente antagónicos entre sí. Porque uno lee el artículo 14 y lee el artículo 14 bis, cosas básicas estoy planteando en este momento, y ya tenemos un colapso ideológico. Imagínense tener que mantener unidos los grupos de oposición dentro del sistema judicial y del sistema legislativo con dos artículos constitucionales que son la norma de clausura
y ya son antagónicos. Era la única acotación que quería hacer. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pasa también con el Código Civil y Comercial también, y hay también, además de, como vos planteás, que esta representación del 50%, del 51%, no es la representación de todo el país y que eso también crea una gran inseguridad jurídica, el tema también de la inseguridad jurídica, digamos, entre las propias provincias también, pasan con otras cuestiones como, por ejemplo, las contravenciones y que dejan un gran marco de impunidad para conductas que son aberrantes, pero que no son delitos, como lo podría ser el acoso, digamos, el acoso por medios cibernéticos. Entonces, hay un montón para trabajar para generar seguridad jurídica en todo el país y también en las provincias. En eso estoy completamente de acuerdo. Y también otro tema, a mí yo siempre lo veo más quizás desde el lado empresarial por mi orientación hacia lo económico. Y yo creo que lo que hoy está pasando también es grave para todo el que quiera emprender el país. Yo creo que las instituciones, además de proteger los derechos, te dan datos sobre los que vos tenés que planificar a futuro. Es decir, por ejemplo, el INDEC era una institución, es una institución, y en la época del kirchnerismo, lo que pasó, todos lo sabemos, que eran números falsísimos, que eran maquilladísimos, y que esos datos, sobre esos datos se toman decisiones. O lo que pasó con Kicillof, que de la nada aparecieron 3.000 muertos. Sobre esos datos se van tomando decisiones y no podemos tomar decisiones y planificar sobre datos errados, falsificados, escondidos, porque es una pérdida de tiempo y es gobernar para un relato, como yo siento que está pasando también desde el lado empresarial con ciertos vehículos para el emprendimiento y para, digamos, movilizar la economía. Entonces, eh, yo lo que creo es que tenemos que exigir, yo creo también que esto es como una oferta y demanda la democracia, que los políticos ven lo que nosotros demandamos y eso es lo que van dando, esa es la realidad. Entonces, nosotros tenemos que demandar que ellos hagan las cosas como corresponden y que dejen de perjudicar nuestros derechos. Yo, por ejemplo, me pregunto, no sé qué pensás vos, Horacio, ¿para qué existe la abstención en el Congreso? Porque, digamos, siempre me dicen, no, bueno, pero un diputado no puede saber de todo, entonces se tiene que poder abstener. Y le digo, bueno, nadie puede saber de todo, pero hay gente que tiene 30 personas en distintas comisiones para que lo asesoren con todo eso que no sabe y para que se debate, para que formule propuestas. Yo creo que la abstención es un no tengo ganas de trabajar. O sea, o estás a favor o estás en contra, porque por algo tenés un montón de diputados, de asesores que cobran un sueldo altísimo para que te asesoren, para poder dar un debate y para poder sacar las mejores leyes posibles que sean vehículos para la inversión. No sé qué pensás vos. Sobre ese punto es un tema muy controvertido. Yo entiendo tu planteamiento y en gran medida comparto. De hecho, creo que cada legislador es una pyme o un poco más grande que una pyme en este momento y más con los sueldos que tienen. Pasa que la abstención, hay muchas miradas. Vos das una mirada que es muy certera. Simplemente voy a tratar como de decir, bueno, ¿qué otras miradas habría dentro del mundo jurídico en todo caso? Otra mirada se vincula en efecto a lo que es la filosofía propia y la democracia en cuanto que, así como hay libertad para votar por el sí y votar por el no, también hay una libertad para no votar, digamos, que es de hecho la forma más emblemática de la democracia con Estados Unidos, donde el voto es optativo, digamos. En Estados Unidos no es que todos van a votar por el Partido Verde, el Partido Libertario, por Trump o por Biden. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera va a ir a votar y eso dice, bueno, es uso de mi democracia, que deciden lo que deciden, yo me abstengo. Luego en la práctica lo que se da, y esto es por la experiencia que tenía yo dentro de una Cámara Legislativa cuando estuve trabajando tiempo atrás, 2 años, es que muchas veces, y especialmente se da en los plenarios, esto es muy común que se dé en los plenarios, cuando a veces se hace una modificación, que también se hace a veces una modificación sustancial en un cuerpo normativo, de repente lo que era un sí para el pleno, de repente ya dice, no, pero yo este artículo o esta intromisión que se hizo sobre tablas, yo no la quiero aprobar, pero tampoco quiero votar por la negativa, porque con el cuerpo de la ley yo estoy de acuerdo. Entonces surgen estas abstenciones porque no ha habido falta de información o porque muchas veces hay abstención porque se trata un proyecto sobre tablas y no se manda el proyecto a comisión. Entonces hay gente que dice, yo no puedo votar ni por el sí o por el no, si no se trató previamente en comisión. Son posturas, yo trato de dar como una, ampliar lo que bien has dicho vos, como decir, bueno, hay distintas posturas, pero yo entiendo que en efecto con lo que cuesta cada legislador, que de hecho si quieren yo después les paso por privado el dato, pero estamos hablando de un presupuesto que cada legislador al año son más de 60 millones de pesos más o menos. Más de 60 millones, o sea, es un presupuesto literalmente. Y bueno,
En realidad creo que me estoy quedando corto, no me acuerdo si eran 60 millones por mes o por año, es un número que es infinito, o sea, no se imagina lo que es. Por eso hay que estar bastante cuidadoso con ese sentido. Otra cuestión que quiero ver si las has tocado, Camila, o eventualmente lo podemos conversar para que las expongas, y llega un punto, cuando hablamos de la función económica del derecho y de cómo justamente el sistema jurídico impacta en la economía, donde ya la persona que trabaja, en un momento dado ya ni siquiera le interesa tener una presión impositiva del 82%, descartado que quisiera tener los servicios públicos que supuestamente irían como contraprestación. Llega un punto, y esto incluso me hago cargo de lo que voy a decir, yo en este momento preferiría tener una presión tributaria del 90%, pero que yo para poder cobrar lo que cobro no tuviese las trabas burocráticas que tengo. Yo en este momento preferiría que por cada dólar que ingresa, cobrar aunque sea 30 pesos, pero que fuera simplemente ir al banco, cobrar y volver a casa, y no tener que hacer todo un trámite impresionante con declaraciones juradas, contadores y abogados, para simplemente poder cobrar 2 o 3 pesos que vienen del exterior. De las trabas burocráticas no son un tema menor en la función económica del derecho. De hecho, terminan perjudicando más que la propia presión impositiva. Totalmente. Esto eleva los costos de transacción, o sea, pensemos en una empresa, digamos, y también en el privado, que podría estar generando recursos, que podrías vos mismo generar más charlas, estar leyendo más, sacando la presión impositiva, como vos decís, es una pérdida de tiempo total que frustra tu productividad. Entonces, esto nos lleva constantemente a la mediocridad, porque nosotros estamos perdiendo tiempo también en lo que respecta al pago de impuestos. Nosotros pagamos más impuestos que en países nórdicos, y eso después el presidente te dice que hay que ser como los países nórdicos, y eso, bueno, que empiece bajando impuestos. Y también las horas que uno tiene que invertir en estos costos de transacción, en esto, es horrendo, porque desvía toda productividad. La economía funciona con incentivos, y los incentivos se están dando a no generar nada, porque después, lamentablemente, te comes un problema para justificar esos fondos, o vos mismo dirás por experiencia, el tema que tenés que perder justificando plata, o justificando, dando explicaciones, o incluso si lo cobras en dólares, que te lo especifiquen y que te roben tu trabajo. En esto, el sector agrario es, digamos, el con el que siempre se la agarran, y es una vergüenza. Y volviendo al tema de inseguridad jurídica, les cuento esto que más que gracioso, da vergüenza y da lástima, el impuesto alfajor que sacaron el municipio de Buenos Aires, diciendo, bueno, no pasa nada, es como un alfajor, por eso el nombre, diciendo, no es nada, es un alfajor por hectárea. Pero es una vergüenza, o sea, a ese punto llegamos de que te dicen, no, bueno, es un alfajor, bueno, pero es un alfajor para la otra persona y un alfajor por hectárea, y además se suma a toda la presión impositiva que viene teniendo el campo y que le roban su trabajo. Además de la pérdida de tiempo, es que te roben tu trabajo cuando ingresás algo en dólares. Entonces, hay que replantearse todo el sistema desde el punto de vista de los incentivos para apoyar al que produce y no generar situaciones como, por ejemplo, la SAS, no sé si conocés la figura de la SAS, que es una sociedad por acciones simplificadas, que es una manera de simplificar, digamos, los requisitos para que emprendimientos, digamos, esto surge por una ley de capital, de apoyo al capital emprendedor, para apoyar a los que emprenden, y llegó este gobierno y la sacó. O sea, ahora tenés que poner un montón de, tenés que afrontar un montón de costos burocráticos para que te permitan seguir funcionando y que te digan que no las usas para lavar dinero y cosas así, que son hechas infundadas, digamos. Esas cuestiones atrasan y encarecen y desincentivan. Entonces, hoy tenemos un problema de incentivos, porque el derecho lo que materializa mediante leyes son incentivos que terminan impactando en la economía, y por ejemplo la ley de alquileres, como vos decís, estos costos de transacción, lo que hacen es aumentar el costo, y eso va generando un mayor precio de estas cuestiones, porque se traslada, digamos, el riesgo que esto implica, también en la cuestión de la ley de alquileres, no tener un medio rápido de desalojo, digamos, que están suspendidos los desalojos, incluso de tierras tomadas, donde se vio que por ley suspendan los desalojos de tierras tomadas. O sea, es una vergüenza. Todos los incentivos están absolutamente todo mal, todos están dados vueltas justamente para incentivar a que no trabajen, a incentivar a que seamos dependientes de un plan y, que Dios no lo quiera, de un plato de comida. Porque hoy eso es lo que está pasando.
Yo tengo un amigo en el conurbano y me dice, acá no entra una olla de comida sin que no diga la cámpora, porque eso es lo que quieren, te suman en la pobreza para después hacerte dependiente. Y hay cuestiones que es increíble, porque, por ejemplo, una profesora contó que ella había habían juntado para hacer una escuela en una villa, hicieron la escuela y no pudieron abrirla porque el sindicato de docentes decía, si no nos ponen nuestros profesores militantes, no les permitimos trabajar acá. Entonces, están todos mal, absolutamente todos mal los incentivos, y ni siquiera, aunque lo quieras hacer, te lo permiten hacer. ¿Entendés? ¿A qué punto llegamos con este sistema de incentivos? Te hago una pregunta, porque a su vez no recordás, ve- veo que tenés mucho apoyo y popular por parte de los que están viendo. ¿No recordás quién fue el intendente o quiénes fueron los que dijeron que es el precio de un alfajor, básicamente el impuesto? Porque Eh, si no lo voy a investigar. Si no, no importa, yo lo después te lo investigaré. paso, te lo paso. Pero sí, es La una forma de- vergüenza. Fue un impuesto que pusieron por hectárea a los que tenían más o menos más de 400 hectáreas, y esto obviamente despertó muchos, digamos, levantamientos, si se quiere, del sector agrario, porque claramente dicen, está bien, nosotros hacemos el esfuerzo, pero somos los únicos que hacemos el esfuerzo, y esa plata va para el populismo, ni siquiera es que agarran y les hacen infraestructura para poder transportar la mercadería, no los ayudan para nada, y toda la presión recae sobre quien trabaja. Es increíble. Bueno, en todo caso, ha quedado a la vista por qué importan los valores, porque tantas veces hemos hablado de los valores y por qué los valores tienen que ser una mirada central y ciertamente queda a la luz que por los frutos se terminan conociendo. O sea, un gobierno de inmorales, no podemos tener otra cuestión. Sí me gustaría encontrar a quien promovió esta ley y preguntarle si, por ejemplo, fuese un concejal que promovió esta ordenanza, si fue un gobernador que no haya sido, si agarrasen a la esposa y dijese, bueno, vamos a abusar de tu esposa, pero cuidado, que la va a abusar alguien que tiene el pene corto. Total es chiquita, no importa si es chiquito o si es larga. Lo que está mal está mal. Porque parece que uno tiene que explicarlo con términos así, con peras o con palitos, porque esta gente no lo va a entender. Pero para esta gente pareciera que cuando se abusa de terceros, bueno, pero si la tiene cortita no pasa nada. Entonces lo que están diciendo básicamente es lo que se viene diciendo en este país de hace 70 años. Roban pero hacen. En un momento dado, en esta nación se empezó a legitimar lo que está mal. Y lo que está mal independientemente de quién lo haga. Lo haga Cambiemos, o lo haga el kirchnerismo, o lo haga quien lo haga el peronismo, o lo haga el radicalismo. Quitarle al que trabaja para darle al que no quiere trabajar, porque una cosa es el que no puede trabajar, y yo lo entiendo, porque créanme que a mí me van a venir a correr por izquierda cuando yo estoy entrando todos los fines de semana a la villa y no he visto ninguno de los dos pañuelos acompañarme. Desde vamos. Pero una cuestión es ayudar al que no puede y otra cosa es ayudar al que no quiere. Entonces, de repente, sería muy útil que esta gente que tanto habla de la justicia social empiecen a dar explicaciones primero de su sueldo y segundo, si no la quieren dar, que la gente de bien les recuerde hasta cuando vayan a hacer las compras del supermercado que esta gente son delincuentes, porque el kirchnerismo no es un partido político ni un frente político, es una asociación ilícita. Es una asociación ilícita. Y que me lo venga a discutir cualquier abogado. ¿Saben por qué es una asociación ilícita? No solamente porque este gobierno le está quitando la poca plata que tiene al trabajador promedio, que tiene que estar juntando cartones, y se lo dice alguien que, insisto, vengan conmigo cuando quieran a las villas. Hay gente que está juntando cartón de sol a sol para comprarle una leche y con esa leche están pagando el IVA que luego se van diputados como Ameri. ¿Bien? Encima, esta asociación ilícita, que tanto vienen a controlarnos ahora la libertad de expresión con el odio y que no tienen defensor del pueblo, pero están gastando dinero en el INADI con políticas de perspectiva de género, que están destruyendo las pocas empresas que han quedado en pie, cuando de repente hay una gota de esperanza en los gimnasios globales, la están quebrando, porque lo están quebrando. De repente este gobierno que te prometió la heladera llena, pero ya no te la llenó con asados. No se confundan. Lo único que cumplió este gobierno fue llenar heladeras, pero de la morgue, porque tienen varios fiambres encima, que si no les pegaron un tiro por escapar de un control, los mataron de hambre. Y esta es la gente que dirige la economía y el destino de una nación. Por eso esta gente se va solo, se la saca patada, pero el golpe no va a ser militar como quieren inventar, con el golpe va a ser político. Porque acá la gente se ha cansado. Acá la gente no da para más.
y las empresas y la economía no da para más, y las familias no dan para más. Yo lo único que espero, y para volver al tema central, que es justamente la función económica del derecho, y perdón si me exalto un poco, es que la gente de bien tenga un mínimo de dignidad, y este domingo, que es el Día de la Madre, ignoren por completo un gobierno ilegítimo, porque desde este espacio desconocemos por completo cualquier potestad gubernamental de un grupo de corruptos, inmorales, deshonestos, delincuentes que se hacen llamar kirchneristas. Que de hecho lo son, no es que se hacen llamar, sino que se hacen llamar peronistas. Después discutiremos el peronismo en otro día si desean, con todo gusto. Pero estos son kirchneristas, es decir, son delincuentes. No se puede ser kirchnerista y buena persona al mismo tiempo, es un oxímoron. ¿Bien? Es así de simple. Espero simplemente que la gente de bien reaccione, porque ya hasta los propios intendentes se están dando cuenta que las economías se quiebran. Y cuando las economías se quiebran, ¿quién va a pagar los impuestos después? Porque yo creo que esto vos, Camila, también lo vas a abordar en este momento. Cuando una economía quiebra, ¿quién paga los impuestos? ¿Qué es lo que viven estas lacras inmundas? Perdón nuevamente por el vocabulario, pero en efecto la situación ya ha colmado más de uno y todos los días estamos viendo las peores miserias. En mi trabajo todos los días estoy viendo las peores miserias que ha generado este gobierno. Sí, el tema de los impuestos es un tema que es increíble. Vamos contra el mundo en el sentido de que, incluso, bueno, miremos Uruguay, está dando incentivos fiscales a la gente que se radica y acá vamos subiendo impuestos, 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 impuestos. Lo que hay que entender es que hoy Argentina tiene, digamos, un 40, quizás a raíz de la pandemia, un 60% de la economía que se mueve en negro y que no tributa, y que cómo arreglan esto, es increíble. O sea, una persona, un policy maker, digamos, normal, agarraría y trataría de ampliar la base de contribuyentes y reducir lo que es la evasión impositiva. Lo que a ellos se les ocurre es impuestos, 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 para seguir reventando al que no puede evadir, porque hay ciertos rubros que no pueden evadir, que tienen que tener todo absolutamente clarito, y siguen reventando a esos, mientras los demás se benefician de la evasión, digamos. Uno puede decir, bueno, está bien, evadir está bien, es una necesidad de supervivencia, o puede tener una opinión sobre lo que es la evasión. Hay gente que dice que bueno, que no hay que darle un peso al gobierno, que 100% barrán, y los conocemos estas posturas, pero la realidad es que hacer eso está perjudicando al que no puede evadir. Y lamentablemente esas son las grandes empresas, que son las que generan trabajo en masa, son los que generan inversiones, son los que traen la mayor prosperidad, digamos. Entonces, el problema no se soluciona siguiendo aumentando los impuestos e igualando para abajo, porque la realidad es que llega un punto en que le confiscás el capital a las personas. Y esto también genera muchísima inseguridad jurídica en el tema de las inversiones, porque imagínate, hoy tenés una ganancia de una inversión financiera, mañana te sacan un impuesto y te reducen, no sé, a la mitad de esa ganancia, y vos decís, no es negocio, me voy para otro lado, sin perjuicio de otros mecanismos que hay para dejar de seguir pagando impuestos, como por ejemplo, estructurar el patrimonio afuera, las sociedades offshore, sacarse los paraísos fiscales, hacer la mudanza internacional. O sea, no es que seguimos exprimiendo, exprimiendo, exprimiendo y siempre va a haber. No, se van los capitales. Yo soy un tributarista que dicen, los capitales son mimosos, van a donde mejor se los trate. Y esto está pasando. Día a día cierran empresas en la Argentina, y son las empresas que no pueden evadir y que dicen, vamos a ponerle más impuestos a este, es un oligarca, tiene un montón, un alfajor corjito si querés, pero eso se satura, llega un punto en que dice, no, ya está, no es negocio. El campo hoy, imagínate, ¿cuánto está el dólar oficial? 75, ponele. Tienen que liquidar menos las retenciones a $1.40, y cuando van a comprar los insumos importados, tienen que pagar un contado con liquidación de 170. O también las empresas que las obligaron con el nuevo cepo a reestructurar sus deudas en dólares. Eso tiene un costo. Están rebasando a la gente, como diciéndole a los capitales grandes, váyanse. Es una invitación a irse del sistema tributario actual. Y es una mentira que estos impuestos gravan al que más tiene, porque, por ejemplo, vos analizás los impuestos que más recaudan y unos 8 impuestos explican el 90-80% de la recaudación, y son, por ejemplo, el IVA que le quieren subir a la leche. Entonces, es una mentira que están castigando, más allá de que yo estoy en contra de, digamos, seguir aumentando los impuestos, es una mentira que estos impuestos benefician a los más pobres, no los benefician para nada, al contrario, ahuyentan inversiones, y para colmo, algunos impuestos impactan directamente. ¿Qué hizo Alberto cuando asumió?
agarró y le volvió a establecer el IVA al pan, o sea, llegamos a un punto que ya ni siquiera desde el relato es creíble, más allá de que uno puede estar en contra o a favor del relato, no va ni con el relato de la justicia social, de esto y de lo otro, porque los efectos, o sea, no resiste análisis. No podés decir que querés ayudar a la gente cuando los encerrás en su casa, no los dejás trabajar y encima le aumentás el IVA a la leche. Un gobierno de criminales. Claramente que este gobierno es un cáncer en sí mismo, porque has dado justo en un tema que yo quería tocar, Camila, y realmente me ha sorprendido. No me ha sorprendido porque de hecho yo sabía que estaba en un nivel altísimo intelectual, pero digo, me ha sorprendido que tú justo tocaste este tema, porque en efecto muchas veces se dice la derecha tiene una visión de oligarcas y de querer beneficiar a los que mejor están. Muy por el contrario, tenemos una visión de tanta misericordia y de tanta compasión hacia quien peor la pasa, que queremos justamente ayudar a quien en este momento está en una situación de necesidad pueda vivir mejor, porque el final de nuestro proyecto, lo que realmente queremos hacer en la vida, es que la gente viva mejor. Ahora bien, vayan a preguntarle a algún cartonero, alguna vez pisa en el barro, muchos de los que estamos en tanto tiempo en redes sociales, si en efecto se siente feliz de dos cosas. Primero, de tener que depender de un puntero político, si es que no depende de un narco, para poder ingresar a una villa. Pónganse a hablar con esa gente un momento, antes de estigmatizar. Y en segundo lugar, si se siente feliz de tener que justamente destinar el 21% de lo que gasta en la leche para sus hijos, si en realidad dan un porcentaje abajo, pero después tienen un porcentaje diferenciado de algunos alimentos, para poder alimentar a sus hijos y que ese dinero se vaya a gente que vive en las opulencias, porque todos los que hablan, desde el Ubertino, que no se animó a debatir conmigo, me terminó bloqueando cuando se le invitó en la radio en vivo y me terminó bloqueando en vivo, le mando un saludo a esta señora que se ve que tanto hambre no pasa, porque si uno ve la foto del Ubertino, hambre no pasa esta señora, pero después son los que hablan de la justicia social, dinero que justamente se está quitando los cartoneros, dinero que se le está quitando a la gente más pobre. Porque esto es lo que hace, cuando hablamos de la función económica del derecho, lo que se está discutiendo en el fondo lo que se está discutiendo cuando se habla de la función económica del derecho es cómo es el sistema distributivo. Lo que nosotros queremos en efecto analizar es, de todos los sistemas posibles, cuál es el que más beneficia a la población. Y vamos a ver que en esencia lo que más beneficia a la población es que mientras más chico es el Estado, en todas sus dimensiones, más grande y más fuerte es la sociedad civil. Entonces, si realmente queremos ayudar a la gente que peor le está pasando, no podemos seguir con un Estado sobredimensionado en el cual un par de jerarcas típicos de una economía socialista, como sucede en Cuba o Venezuela, mientras están con sus amantes felinos viajando por el mundo, mientras tanto, la población cautiva de la ignorancia sigue creyendo que este gobierno que justamente los ha mantenido en esa situación de pobreza y que después lo va a salvar. Y caen en ese error propio los iluministas, de decir, nos equivocamos y lejos de cambiar el modelo, seguimos profundizando el error. Entonces, acá estamos en esta cuestión, en esta disyuntiva, es momento que la sociedad reaccione. Porque ¿hasta cuándo se va a permitir que gente cuyo único logro en la vida ha sido hablar con la letra E y verse como un ser humano débil moralmente? Pero claro, habla con la letra E. ¿Hasta cuándo esta gente va a estar cobrando las opulencias que cobran? Mientras luego tenemos gente al borde, no voy a decir la palabra que empieza con S y termina con ya saben cuál sitio, digamos, porque después me desmonetizan el canal, porque justamente no pueden darle comer a su familia porque este gobierno nos mandó a quiebra. Y es tu gobierno, le digo a la gente que sea kirchnerista que nos estoy viendo ahora. Porque no se han hecho cargo de nada. No se hicieron cargo de Nisman, no se hicieron cargo de Fabián Gutiérrez, no se hicieron cargo de Luis Espinosa, no se hicieron cargo de nadie. De nadie se hacen cargo. Y son los principales responsables. Pero ¿saben qué? Estén tranquilos que en el 2021 y en el 2023 se van. Se van por inmorales, se van por corruptos, se van por delincuentes y se van por chotos. La pregunta es si llegan a 2023 también. Ahí también habría que ver, eso es una gran incógnita hoy en el Estado argentino. Pero sí, volviendo a lo que vos decís, es una sociedad cómplice que no admite sus errores y que lamentablemente esto es cada día peor, porque lo que hicieron con la educación de los chicos es una vergüenza, porque los chicos son el futuro y no están yendo a clases, están encerrados en su casa viendo cómo se vive de un plan. Ay, no sé si se cortó. ¿Se cortó? ¿Se me escucha? ¿Me ve bien? Ahora se le escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Lo que decía es que lo que hicieron con la educación es una vergüenza. Los chicos
dejaron de ir a la escuela por órdenes gubernamentales, que también si querés podemos hablar de la constitucionalidad de ese decreto. Yo estoy convencida de que lo que están haciendo es profundamente inconstitucional y me baso en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que las limitaciones a los derechos tienen que cumplir dos requisitos: temporalidad y razonabilidad. Pasó en los distintos estados de emergencia donde no se animaron a declarar estado de sitio. Entonces, hoy la razonabilidad está completamente, para mí no la hubo ni desde un principio, y ahora que la OMS dice que no sirve el confinamiento, me parece que la razonabilidad está en -1000. Después, la temporalidad. ¿Hace cuánto estamos con esta cuarentena eterna? ¿Hace cuánto? ¿Por decreto? ¿Por un DNU? Cuando no se justifica la medida, ni hay un límite cierto. Nos quieren tener hasta marzo de 2021 y nadie dice nada. La oposición, no se les puede llamar oposición, digamos. Es una vergüenza lo que está pasando. Pero volviendo al tema de los chicos son los que van a ser los dirigentes del futuro, los que van a capacitarse, los que se tienen que capacitar, y no están yendo a clases y están abandonando el colegio y están sumidos en la pobreza. Es una vergüenza lo que está pasando en la cuestión educativa en el país. No sé qué opinás, Horacio. Coincido plenamente con vos y quiero hacer una última aclaración, pues ya nos quedan últimos 10 minutos y luego dejamos para que nos dejes un mensaje final y tus redes, pero quiero dejar un último mensaje vinculado quizás no tanto al tema central que es la función económica del derecho, pero sí quizás a la función del derecho, que está más vinculada a la cuestión jurídica del derecho natural que el tema central de hoy. Mientras tanto, le mando un saludo enorme a la gente de Pro Vida Las Rosas que nos está viendo en este momento y al profesor María Corsi. También le pido a la gente de Pro Vida Las Rosas que me manden el mensaje por WhatsApp, así yo les envío el video, una simple aclaración. Pero volviendo al tema de, si no me olvido, pido perdón por la improlijidad, pero sepan que con la edad uno parece empieza a olvidar las cosas, si no aprovechen el momento, después se traspapelen los millones de mensajes. Sí quiero hacer una aclaración respecto a lo que vienes dicho. Miren, no voy a hablar de grandes obras jurídicas que podríamos citar en este momento. Todos saben la admiración que tengo por Francisco de Vitoria, incluso Juan de Mariana. Podríamos hablar de lo que es el derecho natural y cómo un derecho, siguiendo la tesis aristotélico-tomista, digamos, un sistema jurídico corrompido no obliga. O sea, y lo que va, una ley injusta no obliga tampoco, si quieren que lo digamos en términos sencillos. Así que voy a hablar desde el más llano sentido común. Desde el más llano sentido común. A un hombre de bien, ni siquiera me voy a tomar de ejemplo a mí mismo porque yo soy un tarado más en el mundo, pero a un hombre de bien hay dos cosas que no las dejaría pasar tan sencillamente. Hay dos cosas que no dejarían pasar tan sencillamente en la vida. Primero, que se le ponga ausente cuando está presente en una Cámara de Diputados, a pesar de que algunos se dejaron expulsar por un corrupto y después salieron a recibir aplausos que no los merecían. Porque yo, diputado, a mí me ponen ausente y yo digo, bueno, entonces puedo pegar una trampada del presidente de la Cámara. Si estoy ausente, ¿quién le pegó? Casper le pegó. Porque si estoy ausente, no, se supone que no estoy ahí, entonces puedo hacer lo que quiera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que me prohíban ver a mi hija si tuviese cáncer, tampoco. A un hombre, yo no me voy a poner a juzgar al padre, pero yo sigo insistiendo con ese caso que yo creo que es emblemático en esta cuarentena. Estamos con un presidente que se burla diciendo que el domingo se junta a comer asados con quien quiere, y mientras tanto, esta cuarentena impidió que una chica con cáncer se despidiese de su padre. Yo no voy a decir hasta el hartazgo. Perdón por la interrupción. Eso nos costó una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no es solo el enojo social, esto tiene un costo en lo que es la imagen del mundo, donde nos pusieron, fueron los papás de esta chica, fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el juicio que le van a hacer al Estado, y la plata que van a cobrar, que, o sea, no estoy en contra de que cobren una indemnización como corresponde, pero es plata que nos cuesta a todos, con un 60% de pobreza también. Pasa también, me olvidé de decirlo, el tema de los recursos marítimos. La soberanía, nos roban los recursos marítimos, barcos pesqueros de China, de Asia, de donde quieras, con un 60% de pobreza nos roban comida. Y el Estado, en vez de gastar en seguridad, en justicia, en defensa exterior, ¿en qué se gasta? En género, en planes sociales. Entonces, eso también es importante. Vos hablás con cualquiera de las Fuerzas Armadas, digamos, con cualquier integrante de las Fuerzas Armadas, y el Estado en el que están es deplorable. No tienen ni siquiera la capacitación mínima por falta de recursos. ¿Entienden? Es deplorable, mientras la plata se va a ir
en planes sociales, en populismos, o incluso en indemnizaciones por los atropellos constitucionales que cometen estos gobernantes. O, por ejemplo, lo que fue la estatización de YPF, el gran Kicillof negociando, lo que nos costó ese tipo, lo que nos costó a los argentinos. Entonces, esto tiene un montón de costos, no es solo la falta de humanidad, que obviamente se va consolidando un deterioro social y un deterioro humano que ya llega a niveles insostenibles. Es el costo que tenemos nosotros, como argentinos, como nación, de que digan que violamos derechos humanos, que a mi parecer los violamos, con esta cuarentena los violamos, y con el caso de esta chica los recontra violamos, es también esta responsabilidad estatal frente a la comunidad internacional y la plata que se da en indemnizaciones, como por ejemplo los monotributistas que habían atropellado a los agentes de tránsito. Eso es un juicio al Estado también, y es plata que sale de todos nosotros, porque el Estado no tiene plata. El Estado somos nosotros, somos los que nos rompemos el alma para pagar impuestos, para que ellos destrocen nuestro futuro, realmente. Es increíble. Era esa acotación de los costos de... Excelentísimo. Excelentísimo, Camila. Camila, nos quedan 5 minutos. Si nos querés dejar cualquier tipo de reflexión a tu libre disposición, y te paso a todas tus redes, por dónde te podemos seguir, por dónde te podemos apoyar, para también poder estar en contacto con vos, que has deslumbrado nuevamente con tu sapiencia. Bueno, yo creo que la reflexión, digamos, en todo esto para hacer un cierre es, y peco, digamos, quizás que tengo un sesgo porque estoy enamorada de mi carrera y yo en todo veo derecho, y yo creo que el derecho es, insisto, un martillo sobre el que se puede, digamos, construir o destruir también. Creo que hay que ser bastante pragmático en lo que respecta a las herramientas de regulación que da el derecho, que hay buenas regulaciones, que hay que dar ese debate. Y bueno, yo creo que NOS es el único partido que hoy defiende las instituciones. Al único que le escucho propuestas respecto a estos temas es a Juan José, y que no olvidemos su rol en la aduana también. Entonces, yo creo que tenemos que volvernos más exigentes como sociedad, tenemos que poner un límite y exigir el respeto de la Constitución, más allá del partido político, porque, insisto, nos vulnera a todos como ciudadanos, más allá de que seas militante, de que seas partidario, te afecta como ciudadano. Y yo en NOS veo a Juan José Gómez Centurión,